¿Qué tal? El rey Felipe ha iniciado una nueva ronda de consultas que se supone terminará tarde o temprano en el encargo a Pedro Sánchez para intentar su investidura. Sánchez obliga al rey a hacer un acto de fe porque sus socios independentistas, ya saben, no van a Zarzuela, y es Sánchez quien tiene que hablar al rey en nombre de ellos. Va a Zarzuela Sánchez con una carta del prófugo de Waterloo o con WhatsApps de Arnaldo Otegi. Sánchez tiene prisa para una investidura express este mismo mes de octubre, pero Puigdemont parece quiere exprimirlo más hasta el final, dejando correr el calendario con las amenazas de elecciones. Aquí entraría el factor audacia de Sánchez, como lo de convocar elecciones generales a la mañana siguiente del batacazo monumental del 28M. La pregunta es, ¿qué le contará mañana Sánchez al rey si hasta Yolanda Díaz ha dicho que no tiene cerrado supuestamente el acuerdo con el PSOE? Le dirá, por ejemplo, Sánchez al rey que quiere intentarlo, pese a todo, forzando al rey a tener que decir que sí, o el rey le dirá que a él no le salen las cuentas. Sánchez fuerza, en cualquier caso, las costuras de la jefatura del Estado. Si el rey propone a Sánchez para presidir el gobierno y Sánchez logra formarlo, imaginan al rey firmando la ley de amnistía de Sánchez, que es la negación de su discurso real del 3O. Mañana, precisamente, es 3 de octubre y se cumplen 7 años de aquello. Un papelón para don Felipe. El rey va a saber qué debe hacer hoy, mañana o más adelante. Ha cumplido hasta ahora impecablemente sus deberes constitucionales. Como en aquel discurso, precisamente del 3 de octubre de 2017, en el que habló del flagrante incumplimiento de la Constitución y de las leyes por parte de Puigdemont y los independentistas para romper el Estado de Derecho y la unidad nacional. Si Sánchez forma gobierno y se aprueba la amnistía, Sánchez dejará al rey a los pies de los caballos. Será decirle no solo a él, al rey, sino de él para abajo, a todas las instituciones de nuestra democracia, al gobierno, al Senado que aprobó el 155 con el apoyo del PSOE, a la policía, a los jueces y a los fiscales, que Puigdemont tenía razón y que España es un Estado opresor y que, por tanto, efectivamente, pueden volver a hacerlo. Y ahora no hay sedición. Si se borran aquellos delitos con la amnistía, significa que la proclamación por 8 segundos de la República Catalana fue legítima y que la pueden reactivar cuando lo deseen. Puigdemont habló aquel día de dejarla en suspenso después de proclamarla. Significará, por ejemplo, también que si Otegi es lehendakari en marzo, tendrá carta blanca, una base legal para hacer lo mismo que Puigdemont. Sánchez está dando un golpe de Estado en nuestras narices solo para mantenerse en el poder. Eso es lo que está haciendo, estirando las costuras ya de la más alta institución del Estado, su jefatura, después de manosear las leyes, la sedición, los indultos, la malversación y de ocupar las restantes instituciones del Estado, poniendo a Pumpido en el Constitucional, como haría un dictadorzuelo bananero, que es a lo que se asemeja. La masa votante, que ve realities, es consciente de lo que nos estamos jugando y de lo que han votado. En la entrevista que este lunes publicamos en OK Diario con Cuca Gamarra, en la que adelantaba prácticamente que Feijóo va a estar el domingo en Barcelona, que es donde debe estar, le preguntábamos a la secretaria general del PP, ¿imagina al rey firmando la ley de amnistía después de aquel discurso del 7 de octubre? ¿Alguien es consciente de lo que todo esto supone? Bienvenidos a La Antorcha. Hoy en La Antorcha, además, jugando en casa, con Segundo Sanz. ¿Qué tal, Segundo? ¿Qué tal? Un placer, Vicente. Y Teresa Gómez, jefa de investigación de OK Diario. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, la situación es suficientemente grave y veremos en las próximas horas cómo resuelve la Casa Real las consultas, esta nueva ronda de consultas, si hay encargo, no hay encargo, o por la razón que sea, porque el propio candidato lo pide, o porque la Casa Real entiende que no tiene suficientes apoyos, se da un tiempo más, ¿no? Segundo, y bueno, pues ya nos veremos la semana que viene de nuevo, ¿no? ¿O qué? Sí, de hecho es lo que se está comentando hoy, que igual el rey se da un tiempo a partir de mañana, que es cuando tienen que ir Pedro Sánchez y Feijóo, porque hoy mismo la vicepresidenta Yolanda Díaz hemos visto cómo también ha ido a la ronda de consulta y desde su propio partido, su portavoz,
ha dicho que los apoyos Sánchez todavía no los tiene, o sea que Sánchez tiene que negociar los apoyos con Sumar, con su socio de gobierno, firmar un acuerdo, someterlo a las bases del PSOE, como pasó en la del 19, y todavía, o sea, vamos a ver, Sánchez este martes irá a ver al rey con 121 apoyos, que, o sea, los votos que consiguió... Los que puede decirle son Majestad 121. Exactamente, de ahí, es que son 61 menos que los que consiguió Feijóo y que se han votado en el Congreso. Pues esa es la cuestión, ¿no? El rey no va a poder saber los apoyos reales que tiene Sánchez para sacar adelante una mayoría absoluta o simple en segunda votación para formar gobierno, porque además los socios los socios del Frankenstein, los separatistas y los proetarras han plantado al rey y no van a ir a la ronda de consultas. Entonces, lo puede contrastar. Veíamos, por ejemplo, a Yolanda Díaz, ¿no? Esta tarde con el rey. Es verdad que tienen las discrepancias que tienen, y es verdad que hay 5 diputados en ese grupo de Podemos, ya cada vez más paupérrimo, que con la cuestión de Irene Montero y tal, y tiene sus diferencias internas, pero alguien piensa de verdad que esta gente no va a apoyar seguir en el gobierno a Sánchez. Bueno, esto es una forma de darse incluso tiempo, de darle un poquito de oxígeno a la negociación. Sí, pero aún así, reuniendo todos los apoyos de Sumar y los 5 diputados de Podemos que quieren que Irene Montero siga como ministra de Igualdad, son 152. Todavía es que los que no van a ir, PNV ha ido, me refiero a Junts, Esquerra, el BNG, Bildu, esos no han ido a la ronda de consultas. Que son los que hacen la diferencia, en definitiva. Aún así, con 152 son 20 escaños menos que Feijóo. A ver, yo creo que aquí están haciendo un paripé, porque, entre otros motivos, o sea, Sumar y Podemos va sí o sí a apoyar a Pedro Sánchez, que ahora quieren decir, bueno, para que no sea tan evidente, quieren decir que todavía no le han dicho que sí y demás, fenomenal por ello, pero no se lo creen ni ellos mismos eso. Luego, los independentistas catalanes, Bildu y demás, también obviamente van a apoyar a Sánchez, porque para eso Sánchez ya ha creado un gabinete jurídico para diseñar la ley de la amnistía, y por eso están en comunicación directa con Puigdemont para el diseño de esta ley, que a mí me consta que hay juristas que no deberían, debido al cargo que desempeñan, no deberían estar en esa mesa en la que se está diseñando esa amnistía. Ahora te voy a preguntar, sigue, pero ahora te voy a preguntar sobre esto que estás diciendo una cosa. Y luego creo que al final lo que están consiguiendo, tanto Sánchez como los independentistas catalanes o los proetarras de Bildu, es debilitar la imagen de la monarquía, que era precisamente lo que ellos querían. Ellos siempre han tenido muy claro de, vamos a ir a por el Poder Judicial, y han ido a por el Poder Judicial, han debilitado, o al menos han intentado debilitar la imagen que tenemos de los jueces, y han intentado culpabilizar a los jueces por verse obligados a aplicar una ley diseñada desde el gobierno, que ellos sabían que estaba mal diseñada, y han señalado a jueces diciendo que son los jueces de la casta, los jueces machistas, los jueces tal. Al final siempre han intentado algo que hasta el momento no ocurría, ¿no? Que era señalar a los magistrados, intentar también quitarle credibilidad al Poder Judicial. Una vez hecho esto, otro de sus objetivos era ir contra la monarquía, y lo han conseguido, porque muchos españoles que consideraban que el rey, ante una situación de crisis, podía pues amparar y sobre todo defender a los ciudadanos y defender a la nación, ahora muchos españoles se están viendo desamparados, porque ven que el rey pues quizás no puede hacer nada. O sea, ¿tú crees que mañana le hace el encargo a Pedro Sánchez? ¿Que le va a hacer el encargo? No, posiblemente no le haga el encargo, pero eso no va a cambiar nada. Yo lo que creo es que no va a haber unas segundas elecciones. Claro, lo que describe Teresa es una paulatina, es en definitiva nuestra vida en directo. Claro, una especie de gran hermano político de los últimos años, una paulatina degradación, ocupación de las instituciones del Estado. Hemos llegado a este punto en lo que estamos viendo de la máxima, de la jefatura del Estado. Y ahora seguiremos con eso, pero ya que decías lo de los magistrados que no deben estar donde deben estar, no sé si te doy alguna pista. ¿Qué puede estar haciendo, te pregunto, el presidente del Tribunal Constitucional, señor Conde Pumpido, teniendo comidas y cenas solo con los magistrados, vamos a llamarlo clarísimamente, socialistas del Tribunal Constitucional, y apartando a los 4 magistrados que se llaman conservadores del Tribunal Constitucional? ¿Se te ocurre? No sé, ¿se van a hablar de qué? ¿De fútbol?
pues obviamente de los asuntos ordinarios del tribunal. No se van a hablar de fútbol. No lo sé, no te pido una respuesta. Ellos lo defienden como que es algo normal, porque tienen buena relación. Perdona, buena relación no tienen. Tenemos que recordar que Balaguer se opuso y quiso aspirar a ser la presidenta del Tribunal Constitucional y se opuso a Cándido Conde Pumpido y ni siquiera se hablaban. Por lo tanto, buena relación no hay, pero sí que hay sintonía de ir en bloque, y van a ir en bloque para apoyar absolutamente todo lo que tenga que decidir el Tribunal Constitucional, como ahora mismo acabamos de ver que el Tribunal Constitucional acaba de decir que es constitucional bloquear el Consejo General del Poder Judicial. A mí me preocupa más que las comidas que puedan tener ellos. Cafés, sí, me preocupan más las comidas o los contactos o el intercambio de papeles que pueda haber entre Conde Pumpido y esa mayoría izquierdista con miembros del gobierno. Sí, es que se está produciendo, sí. Que todo apunta a que se está produciendo, perfilando el borrador de la ley de amnistía que luego va a pasar el filtro del Constitucional, porque así lo están preparando para declararlo constitucional. Sí, le llamarán de otra manera, una fórmula, utilizarán una fórmula... Sí, un nombre que sea, ¿no? Sí, que están trabajando, pues, Santos, desde el punto de vista político, Santos Cerdán, Miguel Bolaños y una gran jurista, como todos conocemos, como es la ministra de Hacienda, la de Chiqui. 1.200 millones no es nada, que todo el mundo conoce su profundidad jurídica, y algún que otro aledaño jurídico del Partido Socialista. Bueno, porque claro, digo yo, puestos a respetar las leyes y la Constitución y a respetar las instituciones, para esto está el Consejo de Estado, ¿no? El propio Consejo General del Poder Judicial, para decir, oiga, como pasó con el sí, ya vimos el caso que le hicieron, ¿no? Oiga, esto que estamos trabajando con gran transparencia, ¿esto es constitucional o no? Sería lo normal, ese sería el trámite. Pero es que ahora no tenemos ningún organismo que ahora mismo ampare la Constitución. Es cierto que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, pero sí que es verdad que ampara la Carta Magna, ¿no? La máxima que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, y ahora mismo eso está tomado por el gobierno, está tomado por la izquierda, y por eso Pedro Sánchez tenía tanto interés en enero en que Cándido Conde Pumpido fuese el presidente del Tribunal Constitucional, y por eso se maniobró de una manera muy inteligente, que ojo, que ahora viendo tal y como se ha comportado Balaguer, hubiese sido peor la candidata del Partido Popular, que era Balaguer, que Cándido Conde Pumpido, porque Cándido Conde Pumpido es cierto que es un jurista muy peligroso, muy inteligente, y yo creo que tener en el bando de los malos a personas inteligentes es peor para los buenos, ¿no? Porque si fuese una persona poco capacitada para tal, sería muy fácil poderle revocar esas decisiones. En este caso no es una persona muy inteligente, pero también es verdad que Cándido Conde Pumpido ha firmado ha tenido ponencias en las que él mismo se ha declarado en contra de un referéndum independentista. Por lo tanto, si ya hay jurisprudencia y hay sentencias firmadas de su puño y letra donde él se ha posicionado en contra, e inclusive el propio Carles Puigdemont tiene recusado a Cándido Conde Pumpido. En cambio, esta otra magistrada, Balaguer, se ha pronunciado públicamente como a favor de una independencia de Cataluña. Por lo tanto, Balaguer, entre sus compañeros del Constitucional y del Supremo, tenía fama de podemita y, literal, no tiene ni idea de derecho. Es así. Tú lo sabes, que muchos compañeros suyos decían prácticamente eso, y al PSOE y al PP, en su enorme candidez, una vez más, en este tema, se la colaron, en la negociación hasta conseguir la mayoría en el Constitucional que querían para que Cándido Conde Pumpido con rapidez fuera el presidente. Es verdad que tomado el Constitucional no queda ningún garante de la justicia en España, ya sería posteriori, ¿no?, la intervención del Tribunal Supremo, creo, o sea, sería ya, si aplican la amnistía, ya ahí se podría recurrir la amnistía ante el Tribunal Supremo, porque tiene causas pendientes de los, digamos, de los encausados. O sea, no. O sea, cuando la ley entra en vigor, lo que tiene, o sea, es cierto que cualquier partido puede recurrirlo
como un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero eso no paraliza la aplicación de la ley. Lo que paraliza la aplicación de la ley es que el tribunal sentenciador, que en este caso es el Tribunal Supremo, tiene que llamar a los condenados, sentarle y aplicarle la ley, comunicarle que ahora se le va a aplicar la ley. Y en ese momento es cuando la Fiscalía, como hemos publicado en aquel diario, le va a decir, le va a plantear al tribunal sentenciador que plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante la Corte de Garantía. Y eso sí que paraliza la aplicación de la ley de la amnistía, cosa que un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional no lo paraliza. Refiero que el único que puede parar... El recurso previo de inconstitucionalidad fue hace años ya. No, me refiero pero que el único que ha dicho de amparo y no era de amparo, era de inconstitucionalidad. El único que puede frenar algo la aplicación de la ley de amnistía es el Supremo, ¿no? Puede frenar algo, digamos. Sí, el Supremo podría frenarlo, porque si el Supremo plantea esta cuestión ante el Tribunal Constitucional, hasta que el Tribunal Constitucional no le dé respuesta al Supremo, el Supremo no la aplica bueno, y todavía no está tomado el Supremo, lo estamos viendo también con la ley del solo sí es claro, sí. Pero sí, pero también es verdad que el Tribunal Constitucional se daría prisa en responder, no haría como con la ley del aborto en tardar 10 años. Ahora, fijaos de todos modos, ¿con qué normalidad hablamos ya de esto? De estas posibilidades. Esto es en definitiva, hay un señor que ha perdido las elecciones y que está empeñado en llevarnos a este extremo institucional hasta poner al propio jefe del Estado en la tesitura que le pone estos días, simplemente para seguir en el poder. No es porque haya, como en su momento, lo que tiene sentido, una ley de amnistía, un cambio de régimen, un punto y aparte, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, las costuras del Estado se están estirando por la ambición personal de un individuo. Fíjate que, por ejemplo, mañana es que el destino es caprichoso y se va a coincidir el 3 de octubre, que tiene que pronunciarse mañana el rey sobre si le encarga a Sánchez formar gobierno para aprobar una ley de amnistía que va a dejar en la calle quitar las penas a los encausados por el 1 de octubre, que va a coincidir con el discurso que dio hace 6 años el rey, que fue el 3 de octubre, va a coincidir el mismo día, donde claramente pidió que salió en defensa de los tribunales de justicia, del Estado de Derecho y para perseguir a los que habían quebrado el orden constitucional. Y vais a fijaros en eso, las imágenes con esa gesticulación. Tan clara, el mensaje fue clarísimo y la gesticulación del rey clarísima. De esto hablábamos con Cuca Gamarra, si me permites. ¿Querías decir algo y escuchamos a Cuca Gamarra? Sí, yo simplemente quería decir que al final esto va a ir siempre a más, ¿no? Es verdad que veíamos este mensaje del rey que fue magnífico, pero ¿sirvió para algo? Sí. ¿Sirvió para algo? Sirvió para nada, porque en la sentencia del Tribunal Supremo ni siquiera quedó reflejado. No sirvió para absolutamente nada. Y eso es verdad que decíamos, es cierto que el Tribunal Supremo, y a mí me consta que los jueces del Tribunal Supremo están muy cabreados con el tema de la amnistía, porque es la extinción del delito penal. Aquí no ha pasado nada y por lo tanto, entonces los magistrados se han extralimitado de sus funciones porque han condenado a unas personas que no han cometido ningún delito. El mensaje del rey no se dejó plasmado, se olvidó el mensaje del rey en la sentencia. Jurídicamente no, pero... jurídicamente tenía más un valor político y sobre todo tuvo el valor mientras Rajoy leía el Marca y Soraya buscaba a Puigdemont o hablaba con Oriol Junqueras y se les iba en un coche, pero la Fiscalía en su escrito salió el rey y dijo lo que dijo, lo cual a la inmensa mayoría de ciudadanos, en ausencia de un gobierno más decidido, les supuso un alivio, porque fue el mensaje de aquí está la cabeza del Estado. Y lo que tú decías de reforzar la imagen de institucionalidad, de las instituciones, del Estado de Derecho. Este mensaje es el mensaje del rey Juan Carlos el 23F, pero en su reinado. Todo el mundo se preguntaba hace muchos años, ¿y qué le tocará hacer al rey Felipe? Sí, pero si yo entiendo, entiendo perfectamente lo que me estáis diciendo, pero mi pregunta es, ¿sirvió para algo? ¿Sirvió para nada? Porque fueron condenados por sedición por buscar simplemente una sentencia unánime y demás cuando era un delito de rebelión, ¿vale? Fueron condenados por sedición, luego fueron indultados, luego se eliminó el delito de sedición, luego se rebajó la malversación. ¿Sirvió para algo realmente? Hombre, pero sí, eso es una cuestión ya posterior del señor Sánchez. El foco no está en el rey, el problema es un tipo capaz de llegar a estirar todo esto hasta el indulto llegó 4 años. El indulto llegó 4 años después, fue en el 2021. Sí, sí, además muy poquito después. Oye, yo os pregunto, claro, por información, el PSOE tiene prisa.
Eso está claro. La semana pasada, durante los primeros días del debate de la investidura, el PSOE tenía mucha prisa. Ya estaban viendo que Feijóo fracasaba y tenía mucha prisa. Sin embargo, los últimos días de la semana pasada y este fin de semana, coincidiendo con todas las reivindicaciones de Esquerra y de Junts, que ya no se quedan en la amnistía, que van también al referéndum, parece ya que el viernes ya por la tarde en el patio del Congreso, los portavoces de Moncloa y del PSOE, pues ya como que echaban un poco el freno y diciendo, bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ver el calendario también, que como has comentado en la intro es complicado. Y parece ser que Armengol tampoco va a tener tanta prisa en fijar la investidura. O sea que ahora el PSOE no tiene tanta prisa como la semana pasada para ver qué negocia con ellos. El mundo armengoliano, que es una cosa con la que nos vamos a divertir y llorar, por lo que supone institucionalmente en esta legislatura, dure lo que dure, comenta en estas horas, bueno, que ya no tienen prisa. Armengol no es nadie. Armengol es una mandada, como lo fue Meritxell Batet, pero con menos personalidad que Batet, que del presidente Sánchez, y por tanto, si ya dicen esto, es porque dan por hecho que, bueno, pues que es muy difícil, ¿no? Sobre todo porque habría un trámite legislativo que no es fácil. Nos están intentando colar una ley de amnistía, pero además por lectura única en el Congreso de los Diputados. Sí, es verdad, pero lo quieren aprobar en un mes máximo, o sea, luego 20 días en el Senado, que es lo máximo que lo puede retrasar el PP al tener mayoría absoluta en el Senado, o sea, unos 50 días, y a ver Puigdemont, porque Puigdemont puso como condición previa que esté negociada la amnistía, ¿no? Yo creo que dependemos del temperamento de Puigdemont. Claro, Yolanda Díaz le ha hecho un favor esta tarde a Sánchez, porque le ha dicho al rey que quieren formar un gobierno, pero que están lejos del acuerdo todavía, que es una forma de vamos a darnos tiempo porque Puigdemont todavía nos está apretando las tuercas. Aquí Puigdemont es el que manda, ¿no? Puigdemont y todos estos. Es el que sabe. La debilidad de Sánchez, Teresa, es la fortaleza suya, cuando peor resultado además han sacado. Puigdemont es el que manda, y parece paradójico e incluso indignante que la llave del gobierno de España la tenga un prófugo de la justicia, una persona que se encuentra huida porque no ha querido dar la cara para sentarse en el banquillo de los acusados como el resto de sus compañeros que dieron ese golpe de Estado totalmente ilegal. Ahora, si hay una amnistía, entonces se supone que lo que pasó no fue ilegal. Entonces, ¿para qué huyó Puigdemont si no era nada ilegal? ¿No? O sea, no tiene nada ni pies ni cabeza. Y bueno, yo pregunto, legalmente podrían establecer incluso, puestos con esta arbitrariedad, decir que aquella declaración, que reactivan, si aquello no fue ilegal, en función de ellos mismos, pues que la declaración de 8 segundos de la República Catalana pues fue legal y que la reactivan. Claro. Pregunto, pueden hacer lo que les dé la gana, en tanto desaparecen efectivamente, como tú dices, los delitos. Totalmente, y si desaparecen los delitos, yo me pregunto, y esto lo pregunto porque se lo pregunta a algún jurista y es cierto que dicen, pues habría que estudiarlo, ¿no? Si hay una amnistía, los que han cumplido condena en prisión podrían pedir ante el Tribunal Constitucional resarcir ese perjuicio por haber pasado unos días privado de libertad, cuando ese delito ya no es que no exista como el delito de sedición, sino que es que nunca se cometió. Es que estamos ante un escenario que nunca habíamos vivido antes. O sea, ¿qué pasa con esos que han cumplido condena en prisión? Hay una cuestión interesante de calendario, y es que si Sánchez cuanto más acerque la posible fecha de la investidura al 27 de noviembre, que es el plazo límite, pues si recibe negativas de Puigdemont y de Esquerra a pactar lo que ponga Moncloa sobre la mesa, pues él se arma de razones para poder ir a una repetición electoral diciendo: Esquerra Republicana y Junts con Puigdemont no han aceptado esta simulacro de amnistía, esta fórmula que hemos acordado de amnistía, por lo tanto no aceptan, son unos radicales, se pondrá otra vez de la bandera de España, Sánchez detrás, y dirá: yo vamos a elecciones, yo aparezco aquí como el salvador de la patria, del partido más constitucionalista que hay, y iríamos a una repetición electoral. Yo creo que él está manejando eso. Cuanto más se acerque a la fecha límite y no llegue a un acuerdo con Puigdemont, pues se arma de razones para ir a un escenario de repetición electoral, que sería a principios de enero. Claro, fijaos, Cuca Gamarra le preguntábamos esto y ella apelaba a un PSOE que saben que no existe, aunque este fin de semana Paje fue, quizá en el foro La Toja,
un poco más claro de lo que ha sido habitualmente y ha dicho lo que estáis comentando, que debería ser esa ley, si en caso de que se apruebe, no debería ser aprobada, pero que si se aprueba debería ser suspendida antes de su aplicación. ¿El PSOE está permitiendo los insultos a la corona? ¿Van pasito a paso los socios de Sánchez? Hombre, los socios de Sánchez no van pasito a pasito, van dando zancadas, evidentemente. Contra la corona también. Contra todas las instituciones del Estado, porque ellos lo que quieren no es, ellos tienen un objetivo y para ellos la ruptura de nuestro modelo de convivencia es su objetivo. ¿Eso incluye la monarquía? Evidentemente, eso incluye la monarquía e incluye todo tipo de instituciones. ¿Y el PSOE y Sánchez es consciente de ello? Yo creo que Sánchez no tiene principios. El PSOE permite los insultos y las descalificaciones de los socios a la corona, como ha ocurrido en el Congreso estos días. Los ha permitido sin ningún tipo de rubor, ¿no? ¿Imagina al rey firmando la ley de amnistía, o como le llamen, después de su discurso del 3 de octubre? ¿No es estirar mucho las costuras de instituciones ya tan altas como la jefatura del Estado? Bueno, si quedara un poco de socialismo dentro del partido que dirige Pedro Sánchez, no debieran de llegar nunca tan lejos. Esa ley nunca debiera de aprobarse. Si esta dinámica continúa, y Sánchez, dicen ustedes, está dispuesto a hacer cualquier cosa por seguir en el poder, ¿con este PSOE y con Sánchez peligra la corona? Bueno, yo creo que lo que al final España también ha demostrado que tiene unas instituciones fuertes y Pedro Sánchez no debiera de equivocarse. Que él esté dispuesto a todo no significa que la sociedad española no tenga una fortaleza para resistir y para resistirle incluso a él. Pero si sigue esta dinámica... Bueno, pero evidentemente hay una cosa clara. Todo lo que hace lo hace desde una minoría. Y cualquier cambio que él quisiera impulsar necesita una mayoría parlamentaria que no tiene, porque los españoles no se la han dado. Luego, por tanto, los españoles han puesto límites a lo que él puede hacer. Cualquier reforma que quiera llevar a cabo en el ámbito de la Constitución, evidentemente es imposible que la haga. Y no hay que olvidar que Pedro Sánchez tiene 121 escaños. Y hoy se ha demostrado con esta investidura que enfrente tiene 172. Y por tanto, esa fortaleza la ejerceremos. Y eso hará que esto sea un freno, un dique a cualquier cuestión que se quiera plantear que afecte al marco constitucional. Esto le debiera de llevar a Pedro Sánchez a replantearse qué tipo de socios tiene. Y desde ese replanteamiento darse cuenta que se está obcecando en un camino que es un callejón sin salida. Un callejón sin salida, claro, dice Gamarra, si quedaran socialistas en el PSOE. Pero vamos, me pueden contar, ¿no? Nada. O están calladitos porque la bancada socialista del Congreso, esta es la política de hoy, su sustento familiar depende de darle al botón, como diga el jefe. Sí, no, está el partido bastante controlado por Sánchez, por esa vía es imposible. Hemos visto, bueno, está Paje, ¿no? Que de hecho me consta que La Toja habló en privado con Feijóo. No sabemos, de Génova no quieren contarnos conversaciones privadas, no sé si Paje está dispuesto a desvelar, pero sí hubo conversación privada en La Toja entre... Hubo conversación entre ellos. Sí, y se les vio, es verdad que públicamente, además se les vio pues hubo haciendo gestos ostentosos de acercamiento, ¿no? Hubo una conversación privada. Paje es el principal, bueno, digamos principal y único, ¿no? Varón del PSOE que está en contra de la amnistía, o sea que ahí hubo un diálogo que además se produce en unas semanas, es el segundo que se produce en estas semanas, porque Feijóo también llamó a Paje para hablar del tema de su investidura dentro de la ronda que hizo con todos los presidentes autonómicos, o sea que Feijóo mantiene, digamos, un diálogo constante con Paje, pero dentro del PSOE ya no hay nada más. No hay... ¿Podemos esperar algo del PSOE, Teresa? ¿De alguien? Yo creo... ¿Que hay alguien ahí, toc toc? No, yo creo, y de hecho Paje siempre actúa igual que Fernández Vara, ¿no? Son los típicos varones que dicen de cara a su electorado, oh, qué mal está que se pacte con los independentistas, pero luego llegado el momento no hacen absolutamente nada. Si tan mal te parece, dimite. Pero le funciona, ¿eh? El problema es que le funciona, lo grave, que le funciona. Porque ha revalidado ahora el gobierno, por pocos votos, pero... Sí, pero yo creo que en el caso, por ejemplo, te lo digo más de Extremadura, en el caso de Extremadura es que el voto es muy fiel al partido, no tanto al candidato, es muy fiel al partido y va a votar al Partido Socialista, haga lo que haga, pacte con quien pacte y
y le da exactamente igual, por lo tanto, pero sí que es cierto que a Vara le funciona decir, yo no voy a votar, yo no voy a pactar con independentistas. Ya claro que tú estás en Extremadura, no tienes que pactar con independentistas. Está muy bien que critique a Sánchez porque conoce que en Extremadura pues ese tipo de política no gusta, pero luego en el fondo no hace absolutamente nada, le funciona porque engaña mientras tanto. En esta entrevista prácticamente Cuca Gamarra adelantaba lo que horas después ha sido, confirmación de que Alberto Núñez Feijóo estará, ¿verdad?, el domingo que viene en la manifestación de Barcelona. Yo quiero que Poli nos ponga las imágenes de la manifestación del 8 de octubre de 2017, que fue 5 días después del discurso del rey, una semana después del golpe de Estado que dieron los independentistas. Aquella, decías tú, ¿para qué sirvió? Bueno, pues hablando, por ejemplo, con los organizadores en estas últimas horas, de aquella y de esta, que es Sociedad Civil Catalana, cuentan cómo el miedo en el que viven, la dictadura en la que viven, y cómo ver al rey por televisión les animó a reaccionar y salir, llenar las calles de Barcelona, que es lo que se pretende el próximo domingo. Era necesario, ¿no?, que, sobre todo después de lo del 24 de septiembre en Madrid, que Feijóo estuviera ahí si quiere liderar, insisto, todo un espacio político más allá de su partido. Se le criticó mucho a Feijóo, de hecho hubo algunas portadas en septiembre del 22, su primer año como líder del PP, en septiembre del 22 hubo también una manifestación constitucionalista en Barcelona, pero Feijóo no pudo ir porque tenía una intermunicipal del PP en Toledo, que de hecho me acuerdo que fui a cubrirla. Se le criticó mucho de que no estuviera en Barcelona en esa manifestación. Él había dicho que había dado su palabra a los cargos del partido, en el que él iba a estar en esa intermunicipal. El siguiente acto ya ha sido, lo hemos visto, en Madrid el 24 de septiembre, batiendo el récord, el partido ha batido su récord de movilización, y esta que ha sido la primera oportunidad ya que tenía que, digamos, retratarse, ¿no?, pues ha dicho que sí, o sea, que él está dispuesto a ir, además va a ir como un ciudadano más, o sea, él quiere que el protagonismo lo tenga la sociedad civil. No sabemos luego, sé que ahora la prensa... Se están negociando, sí, las formas. Eso es, la ubicación... Las fotos, las formas y estas cosas. Exactamente, pero de momento él ya avanza, que no sabremos si se pondrá adelante o atrás, pero ya ha dicho que tiene que ser... Claro, Cuca Gamarra nos decía en las horas previas al anuncio, de hecho, este mediodía Elías Bendodo, decía, bueno, Feijóo va a hacer lo posible por estar, buscará estar, si la agenda se lo permite. Le dimos la vuelta a la respuesta y le preguntamos, ¿y usted no cree que es lo suficientemente importante? Sí. Claro, como para cambiar la agenda e ir a Barcelona? Lo digo por lo de la intermunicipal aquella. Eso es por eso, si te fijas cuadra, es por eso por lo explican, porque no sabemos si Feijóo tenía comprometido algo para ese día, viendo que no tiene nada, pues han confirmado. ¿Tú crees que debe estar el señor Feijóo, va a estar Abascal? Y además nos consta que no solo el Partido Popular de Madrid, de Ayuso, sino que va a haber una movilización de todo el partido para que, igual que se vino a Madrid, se vaya a Barcelona. Creo que tiene que estar, por supuesto, Feijóo, tiene que estar Abascal y tienen que estar todos los líderes políticos que estén en contra de desquebrajar, como está haciendo la nación, ¿no? O sea, como que estén en contra de las políticas que se dedican a desquebrajar la nación, como está haciendo Sánchez, por supuesto. A mí me parece fenomenal e incluso me gusta más que este tipo de movimientos siempre partan desde la ciudadanía, pero es que los políticos también son ciudadanos, por eso creo que los políticos también deben asistir a las mismas, pero me gusta más que las mismas sea una iniciativa ciudadana. Claro, el chute de autoestima, hubo dudas sobre la forma, y tú lo sabes, de hacer oposición, si la cosa debía quedarse en los despachos, en un buen discurso como salió al final de investidura, etcétera, etcétera, hasta que llegó Isabel Díaz Ayuso y una vez más hizo así, chuc, 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 y José María Aznar. Bueno, en este caso fue más Aznar que Ayuso. Y entonces, es verdad que en las horas previas, lo digo por el 8E, porque Ayuso fue la que dijo el basta ya en las horas previas a Aznar y dijo que acudiría a Barcelona porque tenía que estar ahí. Y en las horas siguientes, y de este tema ya se había hablado, y había hablado Feijóo con bastantes presidentes autonómicos sobre qué hacer, ¿no? Y no todo el mundo estaba de acuerdo. Pero claro, el chute de autoestima de lo de Madrid, para el propio Feijóo, que ya a estas alturas de septiembre ya lo necesitaba después del shock del 23J, pues claro, con esto dices, caramba, pues cómo no voy a ir a Barcelona, ¿no?
Sí, no, y ha habido imágenes importantes. Tenemos esta, tenemos también la que hubo, la fotografía que se hizo Feijóo en el Congreso con sus diputados y senadores, mostrando una unidad, que yo no recuerdo esa foto, mostrando esa unidad, esa fuerza, ¿no? Porque es el grupo mayoritario en el Senado y en el Congreso, ¿no? O sea, con más diputados, exhibiendo músculo y imagen de unidad con los varones. Esa imagen antes de la etapa de Feijóo no estaba en el partido. O sea, yo creo que si el partido está unido y luego la calle también responde, pues claro, la autoestima sube por muchas derrotas numéricas. Y en la idea de no ser solamente, tú que conoces bien esa casa, el líder de este partido, sino que la idea es ampliar el campo. Está Vox, por supuesto, pero ampliar el campo hasta donde se pueda para volver a ser la casa común en la medida de lo posible, en las características de este tiempo y de Feijóo. Sí, no, de hecho, vamos, cuando llegó Feijóo vimos algún dirigente, cuando llegó en abril de 2022, que ya llamando extrema derecha a Vox, y ya de ahí, o sea, de llamar extrema derecha a Vox, ya se ha ido rebajando el discurso hacia el entendimiento con Vox, como hemos visto en las comunidades autónomas, en los grandes ayuntamientos donde gobiernan de la mano, ¿no? Yo creo que hubo ahí un problema que lo consideran clave. Y además clave. Es poco estratégico para el Partido El problema de Popular. Extremadura. Es muy poco estratégico, porque mira Ayuso que fue bastante inteligente, dijo, bueno, pues yo gobierno con Vox o con el apoyo de Vox, y al final se ha terminado comiendo a Vox. Por lo tanto, si el Partido Popular fuese inteligente, haría esto en todas las comunidades autónomas y en el gobierno central, y no hubiese hecho la campaña que ha hecho de enfrentar a los mismos votantes que votan a la derecha. Pasó factura lo de las declaraciones de María Guardiola en Extremadura. O sea, eso los partidos, nosotros publicamos, los cargos del PP te reconocían, hemos perdido media campaña electoral las declaraciones de María Guardiola. Es que eso fue determinante. Bueno, en las horas previas ocurrió... en el análisis de Génova también hay un pasito más, y el pasito más es que se creyeron demasiado eso de que cada territorio haga lo suyo, y se encontraron por sorpresa que había uno que era Valencia, que ya lo tenía prácticamente cerrado, además con el peor de los candidatos posibles de Vox, condenado por maltrato. Salió Borja Semper, lo recordáis, dijo las líneas rojas, y en las horas siguientes suponemos que María Guardiola pues dijo, pues yo también, y a partir de ahí se metieron ellos solitos en su propio laberinto, en vez de haber hecho lo que en la dirección del PP alguno decía, ¿y quién ha autorizado esto de Valencia? Y pues yo no he sido, yo tampoco. Sí, luego el problema ¿Quién fue? Porque ya estaba hecho lo de Mazón, pero sí, bueno. Sí. Luego se fue en las últimas semanas ya, las expectativas fueron demasiado altas, ahí falló el radar de Génova, la casa demoscópica con la que trabajen, ahí falló. O sea, las expectativas fueron más altas, no se pusieron, digamos, de acuerdo, porque si recuerdas el debate el debate electoral, Yolanda Díaz y Sánchez, era que se besen. Sin embargo, no hubo ningún tipo de coordinación entre PP y Vox en determinadas circunscripciones, donde con 5 diputados, que son los que le ha faltado, bueno, 3, sí, porque al final han sido 3, se hubiesen puesto de acuerdo en algo, o sea, un acuerdo trastienda, ¿no? Se hubiesen puesto de acuerdo y hubiesen ganado un diputado más. Faltó ahí reflejos para que cuando por la mañana Sánchez sale con audacia realmente y convoca elecciones, hubiera teléfono rojo a Abascal, Feijóo, y a decir, aquí los ayuntamientos van solitos, pero en las autonomías aquí no se mueve ni Dios, y calladitos hasta el 24 de julio. Eso es lo que debía haber pasado, y se encontraron con que había cosas ya habladas y casi hechas, y se metieron en un lío. Bueno, pero el caso es que el lío lo tenemos todos ahora, y veremos en las próximas horas qué pasa. Apuestas, y digo, Yolanda Díaz ha dicho eso de estamos lejos del acuerdo. Vamos a ver, ¿pensáis que Yolanda Díaz por España va a renunciar al ático en el que vive? Bueno, ahora estaban comentando del que Ministerio de Trabajo. En los corrillos a los periodistas ahora mismo están comentando que acaba de decir que ella no va a apoyar ningún gobierno que no apoya las políticas sociales de Podemos, y le han preguntado, ¿y crees que volverá a haber elecciones? Y ha dicho, no, yo no he dicho eso. Claro. Es decir, claro. Yo creo que al final esto, como bien digo, es un paripé, por supuesto, ella va a apoyar a Sánchez y aquí están todas en una. Bueno, pues ya ha pasado, ya hemos visto, y además ahí tienen las imágenes, también ha pasado Santiago Abascal, el presidente de Vox, y mañana por la mañana será el turno de los dos protagonistas, de Feijóo y de Sánchez, y a partir de ahí turno para la Casa Real, para la Casa del Rey, para el Rey, que está cumpliendo
impecablemente sus deberes constitucionales de hace 9 años. Por cierto, comentábamos antes de empezar el programa, esta es la 10ª ronda de consultas en 9 años del rey Felipe, que son las mismas que en 39 años tuvo el rey Juan Carlos. El rey Felipe le toca arbitrar la nueva política. ¿Qué significa esto? Tener una ronda de consultas menos de cada año. Y estuvo muy bien, a mí me gustó mucho la ronda de consultas de Feijóo, cómo la Casa Real salió y explicó la decisión, y sacaron una nota, porque no me consta que en anteriores consultas detallaran tanto la decisión. Aquí lo que sea estará bien explicado. Exactamente, yo espero que mañana, lo que haya, si hay decisión de encargar a Sánchez, que lo expliquen, que se dan un tiempo, que parece ser que es lo que se está hablando, que se da un tiempo más, pues que también lo expliquen, ¿no? A ver qué... Esa es la fortaleza de la Casa Real y de la Jefatura del Estado, y que quedó expresada además en aquel discurso del 3 de octubre. Eso es un sitio serio. Y de ahí para abajo, bueno, la justicia sí, casi siempre, o no siempre, pero y lo demás bastante dudoso. Gracias, Teresa. Muchas gracias. Gracias, Segundo. Un placer. Y gracias también a ustedes por vernos.